Vamos a finalizar la parte de los CRUD completando lo que sería el menú de usuario. Entonces acá vamos a hacer el proceso para crear el mantenimiento para usuario. Entonces voy a irme a Page, ¿sí? Y en Page voy a crear lo que sería otra carpeta y a esa carpeta le voy a llamar usuario. Y dentro va a tener un archivo llamado index.php, ¿sí? En el cual pues vamos a cargar lo que sería la lista de usuarios. Creo la tabla, siempre pongo en el caption lo que sería el enlace para crear un nuevo registro y la dirección pues va a ser a session.php, al parámetro página, y el valor que le vamos a pasar pues es la carpeta usuario y que ejecute el archivo que se va a llamar registro. Aún no lo hemos creado, más adelante lo vamos a crear. Creamos el TGA, ¿sí? Y acá en el TGA definimos lo que sería el encabezado para nuestra tabla. Vamos a tener el nombre del usuario y pues el rol, ¿sí? Y las acciones, ¿verdad? Entonces en el tbody vamos a cargar los valores para este encabezado. Entonces al tbody le pongo un ID, acá le he puesto T usuarios, ¿sí? Y después de haber creado la tabla, pues vamos a crear lo que sería la parte del código para mostrar el mensaje de eliminar. Como ya sabemos, creamos el div, ¿sí? Le ponemos el ID siempre alerta y le agregamos el atributo style para ponerle CSS y le decimos display none. El mensaje pues es eliminar registro y las opciones son sí y no. Ahora vamos a crear el código JavaScript que nos va a permitir cargar la lista de usuarios. Creamos las etiquetas script donde va a ir nuestro código de JavaScript y vamos a declarar pues acá lo que sería la variable delete ID para recoger el ID que vamos a eliminar, ¿verdad? Creamos nuestra función que se llama listar usuarios. Esta función pues es la que nos permite cargar los registros. Ya sabemos que lo hacemos a través de Ajax, ¿sí? Le pasamos la URL donde vamos a recuperar los datos y en este caso es function, y el archivo pues se llama usuario.php. Le vamos a decir que es el método get, o sea, vamos a obtener datos, y acá le vamos a enviar lo que serían los parámetros. En este caso solo le enviamos el parámetro de acción, que sería obtener todos. Y como ya sabemos, pues devuelve un formato JSON, entonces le decimos el data type, que va a ser JSON o JSON. En el success lo que vamos a recibir pues sería esa lista de usuarios y la vamos a recorrer a través de el each de jQuery. Y el tbody pues lo vamos a limpiar, ¿verdad? En caso de que tenga algo. Entonces en el each recorremos lo que sería la lista de los usuarios y comenzamos a crear los TRs para cada fila o cada registro que venga de la lista. Acá lo que necesitamos mostrar es el nombre del usuario. Acá hay que tener en cuenta acá que debemos de verificar que este nombre que pongamos acá es exactamente como está en modelo. En modelo creo que le pusimos nombre de usuario, acá está, ¿sí? Entonces así como está acá es como lo vamos a colocar aquí. Entonces aquí debe de ser nombre de usuario. Luego ID role es como está de igual manera en nuestro modelo. Acá podemos ver todo minúscula, ID role, este de acá. Entonces lo colocamos y después en el TD de las acciones, ya sabemos, tenemos un enlace hacia nuestra página que se llama registro, ¿sí? Este de acá, y le pasamos un parámetro que en este caso pues es el ID. Luego está el botón que nos va a permitir eliminar un registro, pero antes ejecuta lo que sería un mensaje. Y de igual forma le pasamos el ID que queremos eliminar, ¿verdad? Creamos la función mensaje, la cual recibe el ID, y vean acá los asignamos el ID que viene del registro que se ha seleccionado para eliminar, lo vamos a depositar en la variable que habíamos creado, que en este caso pues se llama delete ID. Le lo pasamos y como está fuera de todo, vean, es una variable global, ¿sí? Entonces la puedo ocupar en cualquier lugar. Cuando se ejecute la función mensaje, pues lo que va a hacer es que como el alerta, ¿sí?, está en display none, con jQuery le vamos a decir que se ponga como display block, o sea que muestre el div. Luego en cancelar
lo único que hace es que si el usuario da clic en no, pues se va a cancelar la acción de eliminar y pues debe de volver a ocultar lo que sería el alerta. Entonces le pone display none. Y la función eliminar, acá sí ya es un poco diferente y lo que hace pues es ya ir directamente a la base de datos y eliminar el registro. En caso de que el usuario dé clic en sí en el mensaje, pues lo que va a ejecutar es la función eliminar. Pero antes en la función vamos a hacer una validación. Preguntamos que si nuestra variable global que se llama deleteID es mayor a 0, es porque si hay un ID que se quiere eliminar. Entonces creamos código Ajax al cual le vamos a pasar una URL que va a ser siempre function usuarios, va a ser del tipo post, ¿sí? No vamos a obtener nada y le vamos a enviar ciertos parámetros. En este caso la acción que sería eliminar y el parámetro ID que es el que queremos eliminar. Entonces esto se va a ir hacia la URL que estamos pasando, que en este caso pues va a realizar eliminar. En el success, como ya sabemos, el método de eliminar regresa un entero, pues lo que vamos a verificar si ese entero es mayor a 0, quiere decir que los datos, bueno, el registro se eliminó, entonces hay que refrescar la lista. En este caso la volvemos a ejecutar, lista de usuarios, que sería esta función de acá, y ya va a mostrar la lista con el registro eliminado y el alerta pues lo va a ocultar. En caso de que venga algo que no sea un ID, pues le vamos a mostrar un alerta al usuario diciéndole que no se pudo eliminar. Y listo, ya tendríamos casi completo nuestro index. Entonces voy a guardar acá. Y ahora lo que vamos a hacer es crear lo que sería la página llamada registro, que es la que nos va a permitir agregar un nuevo usuario o modificar el usuario. Entonces me posiciono sobre la carpeta usuario y voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar registro.php. Hago enter y acá voy a crear mi formulario para crear un nuevo usuario. El formulario nos va a quedar de la siguiente forma. Bueno, siempre le agregamos un ID, ¿sí? Para después poderlo enviar. Agregamos los dos input items, uno es para la acción y otro para el ID. Y después lo que vamos a hacer es crear lo que sería en este caso los controles, ¿verdad? Acá es importante ya que esta tabla de usuario pues contiene dos llaves foráneas, una que es el ID role y otro es el ID empleado. Entonces para ello vamos a crear un select. En el select vamos a cargar la lista de empleados y la lista de rol para poder seleccionarlo y asignarlo a su propio llave foránea. Entonces acá utilizamos select. Les ponemos un name, en este caso siempre así como está declarado en el modelo, ¿sí? Así ID role y ID empleado, todo minúscula. Lo mismo hacemos con el nombre de usuario y la clave, ¿sí? Para la clave siempre va a ser de tipo password para que no se vean los caracteres sino que esté cubierto. Siempre el botón para ejecutar la función guardar y después creamos lo que sería el enlace para poder regresar a la lista de usuarios. Ese es nuestro formulario. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro código JavaScript para poder cargar lo que sería la lista de roles y cargar la lista de empleados en su respectivo select. Entonces vamos a crear acá nuestro código JavaScript. Bien, entonces creamos una función que se va a llamar roles, ¿sí? Y lo que vamos a hacer pues es traer traer todos los roles que tenemos en nuestra tabla. Entonces con Ajax accedemos a la URL, vean, function role, ¿sí? Al archivo role que se encuentra en function, es un get, y lo que le vamos a pasar en el data pues va a ser el parámetro acción, y le vamos a decir que nos traiga obtener todos, ¿sí? En este caso sería todos los roles. Le decimos que va a devolver un JSON, ¿sí? Y async false para que se pueda ejecutar mientras se ejecuta el otro código que se va a ver más adelante. Entonces acá en el success vamos a recorrer la lista a partir del data, que es lo que nos ha devuelto el método obtener todos, y lo vamos a cargar en el select. ¿En cuál select? En el id role. Entonces acá lo primero que voy a hacer es que al select, ¿sí? Voy a accederlo a través del name, vean acá, y id role, y le voy a agregar HTML, ¿sí? Lo que le voy a agregar pues va a ser una opción, ¿sí? La primera opción
con el value 0, quiere decir que esta no va a tener ningún significado, pero que va a estar seleccionada y lo que se va a mostrar va a ser seleccionar, ¿sí? Esa va a ser la primera opción. Después en el each lo que vamos a hacer es pasarle siempre nuestra lista que viene de obtener todos y la vamos a comenzar a recorrer. Declaramos la variable HTML para generar HTML desde JavaScript. Entonces creamos nuestra opción, vean acá, nuestra opción, ¿sí? Y le vamos a decir que el value, ¿sí?, que se va a generar va a ser a partir del ID, ¿sí? Entonces el value va a ser el ID. El valor del option va a ser lo que tenga la propiedad que se llama this.NombreRole, ¿sí? Nombre role. Esto viene de el modelo que se llama role, ¿ya? Y después esos options que se van a generar, ¿sí?, los vamos a ir agregando a nuestro select que tiene en el atributo name el valor de ID role y se lo pasamos a través del append, ¿sí?, para que los agregue dentro del select, ¿sí? Acá la pasamos nuestra variable que va a tener los options, ¿sí? Van a haber tantos options dependiendo de los registros que existan en nuestra tabla llamada role. Después vamos a crear otra función similar a role y esta va a ser una función llamada empleados y es la que nos va a traer la lista de empleados. Vean, acá en la URL del Ajax lo que vamos a acceder es a function y al archivo empleado, ¿sí? Va a ser un get y en el data le vamos a pasar en el parámetro acción el obtener todos porque queremos todos los empleados que existen. El tipo es JSON y siempre va a ser async false. Luego, en el success, lo que vamos a hacer acá es siempre crearle una opción por defecto y esa opción por defecto se llama seleccionar. El value va a ser 0 para poderlo validar más adelante. Y en el each vamos a comenzar a recorrer lo que nos devuelve el método obtener todos, ¿sí? Acá en el data lo empezamos a recorrer y vamos a crear en nuestra variable HTML los options que se van a generar. Vean, acá el value va a ser el ID del empleado y en el value lo que vamos a lo que va a tener el option, ¿sí?, lo que se va a mostrar va a ser el nombre. Acá lo concatenamos con el signo más, agregamos un espacio, vamos a concatenar el nombre y el apellido. Entonces lo separamos por un espacio. Aquí hay un espacio. Y luego de haber creado este select, pues se va a agregar a este option, perdón, este de acá, lo vamos a agregar a nuestro select, ¿sí? A través de append de jQuery le pasamos la variable HTML. Hasta acá ya hemos cargado lo que serían nuestros dos combos o los select que conocemos. Luego continuamos con el código normal que nosotros ya conocemos, que sería validar el ID y luego preguntar si es mayor a 0, quiere decir que estamos modificando. Entonces le pasamos acá el valor a acción que va a ser modificar, ¿sí? Y en el Ajax acá vamos a hacer una pequeña variante. Vamos a obtener por ID, ¿sí?, para recuperar el registro que queremos modificar y siempre va a ser del function, pero es un usuario, ¿sí? Entonces en el success vamos a llamar nuestras dos funciones, la de roles y empleado, ¿ya? Las vamos a llamar y después lo que vamos a hacer es pasar los valores que vienen en el data, ¿sí? Esto que está acá, estos datos que vienen, bueno, este registro que está en el data, pues viene de haber ejecutado obtener por ID. Entonces le pasamos el data.id a nuestro input hidden con el name ID. Lo mismo vamos a hacer para el role, que sería en este caso el select. Y vean acá, vamos a hacer un pequeño cambio. Al select le vamos a pasar el valor, ¿sí?, de lo que viene en el ID role, ¿sí?, de obtener por ID. Pero vamos a modificar el atributo llamado selected, ¿sí? Entonces acá le vamos a decir que ponga el atributo selected como selected, ¿sí? Entonces, como va a venir un ID de role de este método obtener todos, obtener por ID, y en roles está toda la lista, entonces de toda esa lista el que venga de obtener por ID se va a poner seleccionado por defecto, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con empleado, ya vamos a ver más adelante.
Pasamos el valor para nombre de usuario y para clave. Luego, si no es modificar, pues ya sabemos que es agregar. Le pasamos a la acción el valor de agregar. Ejecutamos nuestras funciones de roles y empleados. Por último, vamos a ejecutar vamos a crear nuestra función que se llama guardar. Y acá pues hacemos una pequeña validación, solo validamos un campo, en este caso nombre de usuario, debe tener algo para poder guardar. Si no tiene, pues nos va a decir que hay campos vacíos. Y ya sabemos que le pasamos la URL a través del Ajax, va a ser un post, enviamos todo nuestro formulario, ¿sí? Que es todo esto de acá, que podemos ver acá, todo este formulario, ¿sí? Acá está nuestro ID que se llama datos usuario. Entonces enviamos todo nuestro formulario hacia esta ruta, ¿verdad? Esta que se llama function barra usuario.php, que lleva en su acción pues agregar. Luego, si el registro se agregó exitosamente, ya sabemos que va a retornar un entero, y si ese entero es mayor a 0, pues se ejecutó correctamente. Y si ejecutó correctamente, nos va a redireccionar a nuestra página de usuario y va a ejecutar nuestro archivo llamado index. Entonces, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Entonces voy a ir acá a mi navegador, voy a ir acá a usuario, no he modificado el layout, entonces voy a ir al layout acá, en Shared, layout, y acá voy a poner la URL para usuario. Entonces voy a copiar esto de acá, y en el href lo que voy a poner es session.php, el parámetro página, y acá se llama usuario, la carpeta, ¿verdad? Usuario. Voy a guardar y listo. Ahora voy a regresar al navegador, voy a refrescar y voy a hacer clic en usuarios. Y ahora me lleva a la ruta que le había especificado. Entonces voy a crear un nuevo usuario y vean acá debería aparecerme mi lista de roles. Vean, por defecto aparece select, ¿verdad? Seleccionar, perdón. En empleados debería aparecerme toda la lista de empleados. Y en este caso solo tengo uno. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, administrador, va a ser Juan Pérez, ¿sí? El empleado Juan Pérez va a ser el administrador del sistema. Entonces le voy a poner acá un nombre de usuario, por ejemplo, Juan AD, ¿sí? Y la clave le voy a asignar acá una clave, ¿sí? Y le voy a dar clic en guardar. Y listo. Vean, me ha creado un nuevo registro. Entonces acá yo ya tengo el nombre de usuario Juan AD y el rol, pues acá solo me está mostrando el ID. Si yo lo quiero modificar, ¿sí? Le voy a decir que ya no sea administrador, sino que pues como es el gerente, entonces lo vamos a distinguir por gerente y no por administrador. Entonces le damos modificar y acá parece que no nos trae lo que sería el valor para el nombre. Entonces vamos a verificar eso, vamos a regresar a la lista y vean, si doy clic en modificar, el nombre no me muestra o no me carga. Entonces voy a ir a mi código y eso debe de estar acá en registro y debe ser en la parte de modificar, que sería acá, en este if de acá. Entonces debería de verificar, acá dice nombre de usuario y acá vean, no puse nombre de usuario, solo nombre. Y como debe estar justo como está en nuestro modelo, acá nombre de usuario, vean. Si yo modifico acá, voy a guardar y ahora voy a mi navegador, voy a refrescar, voy a modificar y ahora sí me aparece, vean, Juan AD. Entonces, por eso es importante colocar los nombres tal cual los hemos asignado. Entonces ya no va a ser administrador, sino que es gerente. Lo voy a modificar y le voy a dar guardar. Y vean, ahora el ID es 5, ya no es 4. Voy a crear un nuevo usuario. Voy a seleccionar administrador, siempre el mismo empleado. Le voy a poner un valor cualquiera y una clave cualquiera. Le voy a dar guardar y lo único que voy a probar es si me elimina el registro. Entonces voy a hacer clic en eliminar, le voy a dar clic que sí y vean, sí me ha eliminado el registro. Entonces está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encriptar nuestra clave. Si se fijan acá, pues solo tiene nuestros valores que le habíamos asignado. Entonces voy a hacer clic acá sobre el control, clic derecho, inspeccionar y vean, si yo acá en lugar de password pues le pongo text,
me va a mostrar lo que tengo, ¿verdad? ¿Sí? Esta clave no está encriptada, entonces lo que voy a hacer es encriptarla. Para eso me voy a ir acá a la parte del controlador, acá en Function, y voy a buscar el controlador de usuario. Voy a posicionarme, en este caso, en el case de agregar y de modificar. Y lo que vamos a hacer es que lo que se ha puesto en el formulario lo vamos a encriptar, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar dos formas de encriptar. Primero vamos a encriptar MD5 y después vamos a encriptar SHA-1, que sería un hash extra para darle más seguridad a nuestra clave. Entonces lo que voy a hacer acá es cortar esto por un momento, ¿sí? Y voy a poner acá SHA-1, aquí me aparece SHA-1, ¿sí? Que me va a permitir codificar un string. Entonces lo voy a seleccionar, vean, un string, y después, pero antes el valor de la contraseña, o sea de la clave, la voy a convertir a MD5, ¿sí? Este que está acá, MD5. Y acá, vean, el SHA-1 tiene dentro el MD5. Entonces primero encriptamos en MD5 y después le pasamos un hash, o en este caso sería el SHA-1, un hash, para darle más seguridad a nuestro clave. Entonces acá, dentro de los paréntesis del MD5, voy a pegar lo que sería la parte de la clave. Entonces primero, como voy a repetir, encriptamos nuestra clave en MD5. Después le pasamos un hash, ¿sí? O sea, un otro punto de seguridad sobre el MD5. ¿Ya? Entonces esto va a encriptar nuestra contraseña. Entonces voy a copiar esta línea porque la voy a reemplazar acá en el modificar, ya que debe hacer lo mismo, ¿sí? Entonces guardo y listo. Ahora voy a ir a mi navegador y estoy en modificar, ¿verdad? Entonces voy a recargar acá, listo. Ahora esta clave que está acá se va a encriptar si yo hago clic en guardar. Voy a guardar y vean. Entonces acá voy a dar modificar y vean, ahora hay muchos puntitos. Si yo hago lo mismo que hice anteriormente, clic derecho, inspeccionar, y ahora en lugar de password le voy a poner text, ¿sí? Ya no me muestra mi clave real, sino que me va a mostrar una serie de caracteres, ¿sí? Y esto hace que mi contraseña pues esté un poco segura, ¿ya? Entonces hasta el momento hemos encriptado la clave.